el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿No? Esa es una frase de Albert Einstein. ¿Y por qué es la octava maravilla del mundo? Quien entiende el interés compuesto lo gana. Quien no lo entiende lo paga. ¿No? Entonces es básicamente realicen inversiones lo más rápido que puedan, si quieren, o sea, dicho de otra forma, ¿no? O sea, rentabilicen su dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Supply Chainers, el podcast que te llevará a explorar los secretos del mundo de la cadena de suministros y la logística. Cada episodio es una ventana a las mentes más brillantes y las innovaciones más destacadas en el ámbito. Esta temporada nos mostrará la perspectiva de dueños y gerentes generales que actualmente lideran compañías involucradas en el campo de la cadena de suministros. Estamos seguros que disfrutarás de este episodio de principio a fin. En este episodio conversamos con Álvaro Rosenblatt, un destacado experto en finanzas. Estudió pregrado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Boliviana. Cursó una maestría en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella y obtuvo la certificación de Charter Holder por la Chartered Financial Analyst, prestigiosa organización internacional de Investment Management. Trabajó por 13 años en el Banco de Crédito de Bolivia y actualmente es el gerente general de Credibolsa, agencia de bolsa de la misma institución. Acompáñanos en este interesante recorrido a través de sus aprendizajes. Comencemos. En mi caso, como dices, siempre es difícil al inicio de la carrera, pero yo si quieres heredo un tema familiar. La gran parte, mis papás ambos son administradores de empresas, entonces ahí si quieres tienes mi motivación para ingresar en ese ámbito, ¿no? Sabía que quería negocios, sabía que quería, digamos, administración o economía, o sé que son diferentes, pero algo numérico, algo que esté relacionado a negocios. En ese punto del tiempo, digamos, el 2003, no había ingeniería financiera, digamos, hoy por hoy que veo que está bien ligado a lo que hago, ¿no? Pero es chistoso porque efectivamente me enfoqué en administración de empresas y yo tenía que estudiar en la UPB. En ese punto del tiempo la UPB tenía poca presencia, era chiquitita, estaba en Obrajes. Terminé siendo en la Católica por una salida de amigos en las cuales dijimos, ok, cada quien tenía su ámbito, digamos, o su carrera decidida, y ese mismo viernes, ok, vamos a inscribirnos ahora. Y dicho y hecho, fuimos a inscribirnos ese viernes y, digamos, del grupo de amigos que teníamos, todos terminamos estudiando en la Católica, ¿no? Digamos, si me preguntas, oye, ¿fue una buena decisión? Sí, fue una excelente decisión. Creo que me ha llevado al post después, ¿no? Al posgrado y a la carrera en la cual, digamos, me he desarrollado, y en ese transcurso del tiempo es donde, si quieres, aprendiendo un poco, digamos, del área que quería y empezando en el área numérica, ¿no? Cálculos y demás, y posterior finanzas. Yo tomo todas las finanzas habidas y por haber en la Católica, 1, 2, 3 y 4, donde te daban, claro, un panorama pues amplio desde matemática financiera 101 hasta mercados financieros, que era la última materia, ¿no? Entonces ahí es donde, si quieres, empezó mi curiosidad inicialmente, y después que es lo que se convertiría en mi pasión después de ya casi 17, 18 años después, ¿no? Interesante. Bueno, tú me corriges porque no conozco de manera detallada, pero tal vez sí de manera macro, que un administrador de empresas tiene posibilidades de especializarse en varias ramas, como ser finanzas, recursos humanos, tema económico. ¿Es correcto mi apreciación? Y si es correcta, en qué punto decides qué especialización tomar? Sí, tal cual. Al inicio de la carrera te dan, digamos, las bases: marketing, recursos humanos, operaciones, finanzas y demás, ¿no? Cuando, digamos, y uno va, si quieres, tienes como cualquier carrera, las materias core, y de ahí uno va, si quieres, en las selectivas especializándose. En mi caso en particular, donde decidí, digamos, empezar a, em, si quieres,
investigar o tomar más materias optativas de finanzas cuando empecé a ver, si quieres, mercado de capitales, ¿no? Veía inversiones, veía cómo funciona, mi interés en aprender cómo funcionaba la bolsa, ¿no? Yo agarraba, por ejemplo, desde inicios de mi carrera, entraba, no sé, pues, al Wall Street Journal, a Bloomberg, y no entendía ni una palabra de lo que leía, ¿no? Entonces, pues decía, ok, esto no me va a vencer. Poco a poco, digamos, empezaba a leer, a ver. Terminé la carrera sin entender absolutamente nada de lo que leía, pero por lo menos ya sabía dónde buscar y qué, o sea, qué es lo que me motivaba, ¿no? O sea, si quieres, me generaba demasiada curiosidad y decía, no, esto no me puede vencer, o sea, no puede ser tan difícil, digamos, ¿no? Entonces, ahí fue donde, si quieres, empecé a ver, o sea, nació mi motivación por las finanzas, y después que posteriormente, ya al momento que estaba egresando de la carrera, se convirtió en, ok, si quieres, yo quiero trabajar en un banco. O sea, ese era mi objetivo al egresar, ¿no? Resultados, si quieres, de varias materias que vi, pero dentro de esas materias, más allá de la materia per se, era los conceptos que quería entender, ok, cómo funciona la bolsa, por qué esto impacta la economía, cómo uno, que probablemente al inicio de mi carrera con vago conocimiento en el tema, ok, cómo uno genera rentabilidad, ¿no? Veía así probablemente películas donde se hacían millonarios y decía, ok, cómo funciona eso, más allá de que ese no haya sido mi objetivo, pero quería entender, ¿entiendes? Ese era, si quieres, mi motivación o curiosidad. Excelente. Y eso es lo que te lleva, como tú mencionas, a tu primer empleo. Coméntanos cómo das ese salto, obviamente ya graduado, esa búsqueda y cuál es tu primer paso profesional en el tema ya práctico. Sí, es bien chistoso porque, bueno, yo egresé y quería trabajar en un banco. Era mi objetivo. Entonces hice mi CV, que era egresado, y los 50.000 seminarios que había pasado, como todos. Cometí el error al inicio de todos que tenían un CV, bueno, en ese punto del tiempo me refiero, ¿no? Estoy hablando de 2006, 2007. Mi currículum eran, creo que, 7 hojas de puros seminarios y demás. Mandé a todos los bancos y en ese momento empecé a trabajar en el banco de crédito como pasante, ¿no? Y comencé en un área que no era la financiera, comencé en recursos humanos, ¿no? Entonces, sí pude, claro, cumplir mi objetivo. O sea, empecé a trabajar en un banco, empecé de pasante, inclusive estuve casi un año de pasante, y de ahí ya comencé a trabajar formalmente. Eh, Estuve desarrollándome, si quieres, ahí en esa área de recursos humanos. Posteriormente, digamos, decidí hacer, o sea, bueno, comprendí un poquito cómo era trabajar en un banco, probablemente, digamos, eh, aprendiendo, digamos, las diferentes áreas, la interrelación, procesos y demás. En ese camino decidí, digamos, hacer mi maestría en finanzas. Mi, ¿Cuál fue, digamos, mi proceso para seleccionar la maestría que quería hacer? Fue buscar en el cuerpo docente que tenga experiencia en mercados financieros internacionales, en específico en Estados Unidos. Ese ha sido mi filtro. Entonces, encontré una maestría en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, donde, digamos, si quieres, cumplía mi expectativa, y bueno, digo, ok, ya estoy comenzando una maestría en finanzas. Mi primer shock fue que día uno de la maestría, todos en inglés, ¿no? Y claro, no había un prerequisito de que te digan, oye, ok, tienes que cumplir con cierto nivel de inglés. Yo sabía hablar como cualquier otra persona, pero no tenía, digamos, el conocimiento técnico. Entonces se fue, ok, primer desafío, paciencia, porque ya estaba en el baile, bueno, a bailar. Y fue chistoso porque la primera clase me tocó con un compañero ecuatoriano a mi lado. Los dos estábamos, digamos, estudiando la misma maestría, queríamos aprender finanzas. Termina la primera clase, nos acercamos donde el docente y les preguntamos, ¿y por qué está en inglés? Y me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Las finanzas acá y donde quieran son en inglés. Requisito número uno. La maestría asume que tú ya, digamos, tienes un dominio básico, y por ende, como te estás especializando en ese rubro, se hace en ese idioma, ¿no? Entonces fue como, ok, sí, paciencia, y uno tiene que aprender a aprender.
¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Que uno, o sea, tiene que ser flexible en cuanto a lo que, en cuanto a lo que uno va buscando aprender, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino terminé mi maestría y volví al país y, bueno, tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar también ya en mi área, que era finanzas, trabajando en planeamiento financiero, después de tesorería, después en tesorería, pues pude migrar de rubro al sector de seguros, estuve trabajando en seguros un tiempo, después, digamos, en e-commerce, que no fue, digamos, igual un cambio importante en mi carrera, y bueno, hoy por hoy ya en mercado de capitales, como te decía al inicio de, de nuestra charla, era como que, ok, estoy donde quiero estar, si quieres, ¿no? Después de bastante tiempo, pero es algo que me apasiona y bueno, creo que el haber pasado por diferentes rubros o diferentes eh, negocios financieros y no financieros, me ha permitido, si quieres, poder aprender, si quieres, no la parte técnica, sino realmente uno así, te digo, paciencia, porque todo cambia, y siempre va a haber obstáculos y desafíos, entonces eh, uno testea, si quieres, o va desarrollando si quieres, no sé si criterio, sentido común, pero eso es importante porque uno tiene que probablemente haberse equivocado bastante para llegar a ese punto. Y dos, que siempre me acuerdo, ¿no? Uno aprende a aprender, o sea, es tiene que, digamos, si quieres, reinventarse, pero con una disponibilidad ok, entro a un rubro que tal vez se me apasiona, pero no soy el especialista, pero lo cual no implica que me pueda convertir en el especialista, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí mi desarrollo en general, digamos, dentro de todo lo que he hecho hasta ahora. Es interesante todo lo que nos comentas y sé que podemos hablar de miles de cosas como la anterior semana nos pasamos una hora charlando y se va formando ese tema de conversación, pero tengo ese miedo de migrar al lado más financiero y no al de supply chain. Entonces voy a hacerte preguntas tal vez básicas para ti, para que nos ayude a entender esos conceptos que tal vez desde nuestra perspectiva no estén correctas. ¿Qué son las finanzas en una compañía, en una entidad o en la misma economía de un país? ¿Cómo deberíamos visualizar el concepto de finanzas? Hasta te pongo en el caso de una persona, ¿no? Finanzas personales. ¿Es lo mismo? ¿Hay conceptos que se manejan? ¿Deberían manejarse de la misma manera? ¿Son diferentes? ¿Nos podrías explicar en mayor detalle qué nos podrías decir respecto a finanzas? No, claro, con gusto. Y ahí, digamos, para poder disagregar un poquitito qué son las finanzas, es, digamos, si quieres, según, o sea, como yo lo entiendo, es el valor presente de los flujos futuros andando. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Es como que tú eres, digamos, yo Álvaro, soy hoy por hoy, hablando financieramente, ¿no? Todos los flujos que pueda generar de acá hasta que me muera, traídos a valor presente. Entonces, las decisiones financieras que tome hoy van a impactar esos flujos arriba o hacia abajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Ok, si yo estoy trabajando en un puesto de analista X y, digamos, tal vez decido hacer una maestría, decido especializarme más en la formación, en lo que sea. Ok, entonces mi expectativa, que es probablemente incentiva, es de que, digamos, suba de puesto, suba de salario, entonces genere mayores flujos, ¿no? Por el lado, digamos, digamos, eso de persona. Por el lado de las empresas, me voy a enfocar en el rubro privado, porque siempre he trabajado en eso, es generar, maximizar el valor para los accionistas, ¿no? O sea, hacer crecer, si quieres, el valor del patrimonio, ya sea económico o no económico. Yo creo que después vamos a entrar a ese tema. Económico creo que se entiende por sí solo, rentabilidad, generar mayor utilidad, generar mayor rentabilidad y demás, ¿no? Y digamos, abriendo un poquito lo que comentabas respecto a cómo la economía se relaciona a las finanzas, ¿no? Entonces ahí podemos ver
dos grandes rubros, el micro y el macro. Entonces, para uno poder tomar decisiones financieras en su empresa o personales, tiene que entender que está en un contexto económico, o sea, tiene que entender en el contexto en el económico en el que está, ¿no? Si uno ve, digamos, hace seguimiento a las noticias de la economía en general, uno ve riesgos, digamos, ok, crecimiento económico positivo, crecimiento económico negativo, cuál es la política monetaria, cuál es la expectativa de crecimiento, digamos, del país en el cual uno está desarrollándose, eh, cuál es la expectativa, digamos, en países, digamos, donde nosotros manejamos dos monedas, boliviano y dólar, cuál es la expectativa de ambas monedas, apreciación, depreciación, cuál es la expectativa, digamos, de los déficits o superávits que pueda manejar el país, ya por el lado, por el lado fiscal y por el lado comercial. Entonces, digamos, más allá de ser un experto en el tema, yo tengo que saber qué tierra estoy pisando. Entonces, eso me permite, ok, si el país, digamos, la expectativa del país es poco crecimiento, puede haber déficits, digamos, por el lado fiscal y por el lado comercial. Entonces, ok, probablemente el crecimiento no sea el que se espera, entonces yo sea un poco conservador en cuanto a mis inversiones, tome inversiones de corto plazo, priorice liquidez, versus, digamos, un escenario completamente diferente, en el cual, ok, la economía está creciendo, existe superávit, el gobierno maneja un superávit, ¿no? Entonces van a haber probablemente incentivos fiscales, van a haber promoción, digamos, a la inversión extranjera, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que es punto uno, importante entender la macroeconomía de, ok, ¿en qué cancha estoy jugando? ¿No? Y cuáles son las reglas probablemente. Y ya eso llevándolo, si quieres, a una parte micro, voy a empezar por la parte empresa y después voy a hablar de la parte personal. Por el lado de la empresa es que te ayuda a decidir qué hacer con básicamente el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja es con lo que vive cualquier empresa, ¿no? Probablemente en ciertos negocios sea más importante que en otros, dependiendo del giro, pero en general es, digamos, por lo cual una compañía vive, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo la economía va a impactar mi flujo de caja? ¿Voy a vender más? ¿Voy a vender menos? ¿Voy a tener mis proveedores, digamos, me van a exigir pagos más rápido? ¿Mis clientes van a pedir más crédito? ¿No? Y así sucesivamente. Y en cuanto, digamos, entrando al tema personal, es, ok, si yo, digamos, uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere hacer con su dinero en aspectos generales, ¿no? ¿Y a qué me refiero con aspectos generales? Ok, yo estoy ahorrando para comprarme mi casa, estoy ahorrando para un viaje futuro, estoy ahorrando para la universidad de mis hijos y demás. Tienen que tener objetivos claros y sobre eso uno tomar decisiones. Ok, si ahorita estoy ahorrando para el viaje del próximo año, entonces probablemente invierta mi plata un año, ¿no? O versus, ok, estoy ahorrando para la universidad de mis hijos, tengo hijos chiquititos, entonces invierta a 20 años. Entonces, y además, claro, si estoy ahorrando una vacación y probablemente mi inversión pierdo el dinero, bueno, no es un bien necesario. Si no la tengo, no es que me va a faltar de comer. Versus la inversión para la universidad de mis hijos, que obviamente esa plata no se puede perder, ¿no? Sería el criterio uno. Entonces, en ese sentido, me permite, digamos, tener el contexto de qué es lo que quiero hacer y en qué instrumentos puedo invertir o qué es lo que voy a hacer, tal vez, inclusive entendiéndome a mí mismo. O sea, ¿qué me refiero con eso? Uno tiene que sentirse cómodo con sus finanzas. ¿Sí? Es decir, si a alguien, digamos, que tiene un perfil eh, conservador, yo le ofrezco invertir en acciones que probablemente tengan volatilidad, es decir, su valor se mueve día a día. Un día puede estar perdiendo, otro día puede estar ganando y así sucesivamente. Y yo veo eso en mis inversiones, puede ser que me genere incomodidad, versus tener ese dinero en una caja de ahorro que pague una tasa de interés estable y yo vea esa estabilidad en el tiempo.
Entonces eso tal vez a una persona conservadora le genera tranquilidad versus una persona agresiva en su estrategia, donde, ok, si yo sé que pierdo mañana, pasado mañana sé que voy a ganar, entonces no me genera incomodidad, ¿no? Entonces, digamos, si quieres resumiendo un poquitito, la pregunta es bien amplia, pero yo creo que volviendo al primer punto de lo que comentaba, las finanzas te permiten entender, digamos, las decisiones que tomas hoy y cómo van a impactar eso en el tiempo. Por eso me refería al impacto, o sea, que la empresa y la persona es un flujo de caja andante, ¿no? Las decisiones que se tomen ahora es lo que va a impactar, si quieres, en los flujos de caja futuros, ya sea para arriba o también para abajo. Gracias, Álvaro. Y complementando a toda tu explicación para los supply chainers, y bueno, comentándoles también una pequeña anécdota. Cuando estaba sentado con los gerentes en alguna ocasión y mostraba mis indicadores casi perfectos, o bueno, que habían tenido un buen performance respecto a años anteriores, indicadores logísticos como inventarios, el tema de OTIF y otros que conocemos en el medio. eh, Hubo una persona que era el financiero, agarra y me dice, Ángel, estás súper bien en los indicadores, pero mira el P&L y mira el P&L respecto a tus gastos logísticos. Y me había destruido todo mi argumento y todo mi buen trabajo, entre comillas, no solo el mío, o sea, de mi equipo, todo el equipo que lideraba, simplemente con mostrarme un P&L y ahí realmente desde esa fecha es donde no dejo de revisar ese gran informe que te da visibilidad de cuán bien o cuán mal estás mm, operando tu área. Y finalizando también esta parte para concretar, hay un libro que recomiendo a todos lo lean, que se llama La Meta de Eliyahu Goldratt, donde en la historia, y es una historia súper bonita con varios ejemplos, pero contados desde una historia, donde al final la pregunta que le hace uno de sus coaches al protagonista del libro es, ¿cuál es la meta de todas las empresas? Y bueno, la respuesta siempre va, no es tener una buena atención al cliente, ser el mejor del mercado y etcétera. Y al final el coach le dice, la meta de cualquier empresa es ganar dinero. Entonces, si tú no estás haciendo dinero o tus acciones no están llevando a eso, no estás realmente entendiendo cuál es el objetivo. Y el tema de las finanzas te da esa visibilidad que ya nos lo he explicado de manera muy amplia, Álvaro. Y por eso es la importancia y por eso es también que está ahora Álvaro acá invitado para poder entender de manera más profunda cómo piensa un financiero y cómo podemos adecuar nuestro pensamiento, argumentos y exposiciones para tener un mejor performance en reuniones que nos va a tocar tener en nuestra carrera profesional. Yendo un poco más adelante ya en la maestría, Álvaro, cuando tú me comentas el aspecto eh, de las finanzas y lo que tú realmente te querías especializar y lo que estás viviendo actualmente. La anterior semana estábamos hablando de mm, algunos commodities que mueven la aguja en ciertos países y me gustaría tocar porque eh, ese tema de importaciones, exportaciones entre países, los acuerdos que hacen, mueven las finanzas de las empresas, incluso de los países. Entonces, mi pregunta va, ¿qué consejos puedes darnos a los supply chainers que administran estas materias primas en su cadena de suministro? Estoy hablando de carne, estoy hablando de soya, estoy hablando de estos ítems leche que cotizan en la bolsa y tú que has visto el tema de cómo fluctúa la bolsa con todas las variables exógenas en algún momento, ¿qué recomendaciones nos darías a un logístico que está viendo inventarios, que está viendo que no le falte, que no le sobre, y está siempre tratando de equilibrar todo esto? Tú como financiero también quieres equilibrar. ¿Qué consejos nos das desde tu punto de vista?
Sí, ahí el mercado de commodities, bueno, es bien interesante. ¿Por qué? Porque es bien volátil. Es decir, los precios fluctúan, probablemente pueden fluctuar de forma abrupta, ¿no? Entonces, esto puede crear incertidumbre y riesgo en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, en un ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo de, no sé, Lay's, un productor de papas fritas, utiliza aceite de soya, insumo atado, digamos, al valor de la soya. Si la soya incrementa mucho de precio, esto claramente puede tener un impacto negativo en sus márgenes, dado que efectivamente no puede frenar el pago la compra, digamos, de este insumo, ¿no? Entonces, en este tipo de mercado, digamos, en lo que yo he podido ver, contar, digamos, con estrategias de inventario serio o just in time se hace bastante difícil porque, de nuevo, digamos, el mercado fluctúa de precio. Bueno, si baja, perfecto, pero normalmente si tiene tendencia a subir, puede tener un impacto, un efecto negativo en el P&L de la compañía o en el P&L del producto como tal, porque eso es lo que se hace seguimiento, ¿no? ¿Y por qué tiene un impacto negativo? Porque, digamos, si el precio de la soya sube mañana y necesitas comprar, porque si no, no puedes producir este producto, hay un efecto, digamos, que es económico que se llama sticky prices, ¿no? Así como que precios pegajosos, no se traduce así tal cual, pero eso que implica que, ok, si el día de mañana el precio de la soya se duplica para este productor de papas fritas, no es que pasado mañana, bueno, si la bolsa de papa vale 10, ahora vale 20. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que va a bajar sus ventas, ¿no? En especial en este producto que probablemente no sea de necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien difícil traspasar el incremento de precios en los insumos al valor al final del producto. O la velocidad del traspaso no es la que uno quiere, ¿no? En este ejemplo, el día de mañana tenemos que comprar aceite de soya y se duplica porque el precio de la soya se ha duplicado. Y si ustedes, digamos, van al supermercado y las papas fritas que compran están a 10 y mañana las ven a 20, probablemente busquen otra marca. Bueno, ya no como papas fritas, compraré otro producto similar, pipo, lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay cambio. No es que ok, bueno, ni modo. No, es altamente probable que no lo hagan, ¿no? Entonces probablemente vean un incremento de precios gradual, ya no es 10, ahora es 11, ahí ya ok, ¿no? Entonces este riesgo normalmente se mitiga de manera financiera en general. Se utilizan contratos a futuro, contratos de compra a futuro. Es decir, ¿qué es esto? Yo compro el insumo con fecha futura, con un precio determinado hoy. Esto, si quieren, funciona como un seguro. Es decir, yo estoy comprando la certeza de tener mi insumo a un precio fijo. Entonces, si yo ya sé que tengo el insumo que necesito, ya sé el precio que voy a pagar, me doy la vuelta y puedo determinar el precio de venta, ¿no? Entonces, ok, de nuevo, en este ejemplo, si yo tengo una expectativa del que el precio de la soya suba, eh, yo puedo, ok, ir donde mi proveedor, o realidad, ir al proveedor, ok, si no me acepta comprar a futuro, voy al mercado, digamos, de commodities, digamos, en el cual puedo comprar un contrato a futuro indicando que si la soya pasa del valor X, yo genero rentabilidad. Esa rentabilidad me sirve para compensar el precio real del aceite de soya que voy a comprar, ¿no es? Si quieren, entonces obviamente ese pago de contrato tendrá asociado una prima, por eso me refería, es como un seguro, digamos, un seguro que ustedes tengan de su vehículo, de accidentes personales, de salud, en el cual si sucede un evento, en este caso que el precio de la soya supere un nivel, un precio fijo establecido, yo genero rentabilidad, genero dinero. Ese dinero me sirve para compensar el incremento de precio real de la soya, ¿no? Entonces, eh, digamos, en este ejemplo, digamos, de leyes, el financiero actúa con una posición de cobertura, es decir, yo estoy buscando generar una estabilidad en mis márgenes de ganancia del producto de las papas fritas que estoy vendiendo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el mercado de commodities es tan volátil? Porque los principales inversionistas
no son inversionistas que buscan cobertura, son inversionistas que toman posición especulativa. Es decir, otro ejemplo, yo soy un banco de inversión o soy un fondo de inversión que, digamos, tengo expectativa de que la soya suba o tengo expectativa de que la soya baje. Entonces puedo, vía este mercado de futuros, apostar con mi expectativa. Entonces, y genero una rentabilidad. En un mercado normalmente de este tipo de productos es ganancia cero, es decir, lo que un inversionista está ganando, el otro lo está perdiendo. ¿Ok? Entonces, y es por eso que se genera este tipo, o sea, este tipo de volatilidad. Aparte, obviamente, de este mercado de responder a la oferta y demanda del producto, que es lo que genera la volatilidad, también tiene un componente ahí de inversionistas que están, si quieren, tomando posición para generar rentabilidad, posición especulativa sin que sea de cobertura, ¿no? Entonces eso hace que sea inclusive un poquito más interesante o más desafiante este mercado, ¿no? Me recuerdo una historia de Delta, una aerolínea norteamericana, y no recuerdo la otra que la pusieron de ejemplo, pero justo tomaron esos seguros, contratos para el precio de la gasolina o del petróleo, o sea, porque realmente les movía la aguja el tema de que suba un punto o dos el tema del combustible. Delta versus esta otra que no recuerdo el nombre, pero pongan Delta Sierra 2014 con un beneficio del 200%, algo así, y en Google les va a aparecer. Y cuando empiezas a disgregar cómo llega a ese beneficio, te topas con lo que acaba de mencionar Álvaro, el tema de los seguros. Delta, ¿qué hizo? Él proyectó que la gasolina podría subir de precio hasta X punto, entonces él agarra, se compra un seguro que tiene un costo, pero obviamente ese costo cuando llega a ocurrir ese evento es ínfimo respecto a lo que realmente representa. Pasa el evento, el tema del combustible se dispara, hace en efectivo el tema de ese seguro y obviamente sacan rentabilidad. Respecto a su competencia que no tenía ese seguro y registra pérdidas millonarias simplemente por no conocer ese tema financiero. Entonces, todo lo que nos acaba de comentar Álvaro es sumamente importante. No me acuerdo los nombres, Álvaro, si me puedes ayudar, pero son options, o como los conocemos en el mercado de valores, o tienen algún otro nombre, ese tipo de seguros para compras futuras. Si tienes, digamos, o sea, tienes el estándar, digamos, que tienes en estos tres tipos de productos, tienes los forwards, los futuros y las opciones. Cada uno tiene cierto nivel de particularidad, pero digamos el fondo, el trasfondo es exactamente el mismo que estamos comentando. O sea, obviamente cada uno con su rubro es, como digo, particular, pero esos son los tres tipos de derivados, justamente, que tú puedes comprar y vender a futuro, algunos se tradea o se negocia, digamos, fuera de la bolsa, otros se negocian en bolsa, etcétera, ¿no? Pero esos son los tres tipos de instrumentos. Excelente, Álvaro. Voy a pasar al tema de Supply Chain Finance. Tú has estado en un e-commerce, has estado en Goja. Ya cuando manejas inventario, no commodity, sino inventario, un retail, productos de diferentes categorías, ¿cuál es el rol del supply chain en el performance financiero de este tipo de compañías de retail o e-commerce? En este caso, digamos, hay un trabajo muy de la mano, digamos, entre finanzas y supply chain, porque para una empresa, digamos, retail, el manejo del OPEX es crítico, ¿no? El uso de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que, digamos, genera la compra del producto y la posterior venta, y tomando en cuenta, digamos, obviamente cada uno de los lead times que correspondan en cuanto al pago a proveedores y en cuanto al cobro, digamos, a los clientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
el manejo si quieres, ahí se torna crítico el manejo de la liquidez que pueda tener una compañía. Normalmente, digamos, cuando es una compañía grande, uno tiene términos de pago para la factura de su proveedor, pero también en algún caso puede recibir, digamos, el pago de sus clientes, ¿no? De forma inmediata, puede entregar crédito, digamos, a sus clientes para financiar la compra de su producto. Entonces, volvemos, digamos, probablemente al inicio de nuestra conversación, donde la administración, digamos, del flujo de caja y en este caso particular que mencionas del capital de trabajo, se torna crítico, porque obviamente, digamos, para ponerlo, digamos, en términos sencillos, digamos, en un ejemplo, digamos, si yo me pongo como ejemplo como persona, ok, yo gano 1.000 bolivianos, tengo gastos mensuales por 900, por ende genero un exceso de 100 cada mes. ¿Okay? Entonces, mes 1, me entran 1.000 bolivianos, pago 900, tengo 100. Al mes siguiente vuelvo a recibir mis 1.000 bolivianos, tengo 1.100, pero en este caso, ok, tengo un gasto de 2.000. Entonces, en el segundo mes ya estoy menos 800. Entonces, en ese sentido, es ahí donde entra, digamos, la coordinación entre supply chain y finanzas para, ok, valga la redundancia, buscará un financiamiento para pagar esos 800, ya sea vía ampliar el plazo del pago con el proveedor, cobrar más rápido al cliente, un préstamo, digamos, de alguna entidad que pueda financiar. Entonces ahí viene la coordinación, digamos, eh, al detalle y específica que necesitan tener ambas áreas, siendo que por el rubro, digamos, que estamos comentando, es pues por lo que vive básicamente la compañía, ¿no? O sea, en el caso que esa coordinación o ese flujo de caja en este ejemplo sea negativo y por algún lado no se pueda financiar, es decir, bueno, estamos con caja negativa y o sea, ya es un problema, ¿no? La famosa frase cash is king. Cash is king. Y después de la pandemia, lo que nos enseñó, cash flow is king. Porque el cash se acaba en algún punto del tiempo. Eso, bueno, esa es Eh, lección de la pandemia, ¿no? Porque igual coincide, siempre era cash is king, cash is king, cash is king, hasta que llegó la pandemia. Pero va evolucionando si quieres. Tal cual. Y acá tengo, bueno, preguntas más puntuales de todo lo que acabas de mencionar. Eh, tú mencionas que ese tema de coordinación de los OPEX tiene que ir de la mano de el supply chain. Mm, muchas de estas situaciones no son controladas o son variables de mercado. Hay una mala economía, pongamos ejemplo Argentina, donde realmente no se puede ahorrar. El argentino recibe su sueldo y no sabe en qué gastarlo, pero quiere gastarlo porque mañana puede que ya no valga o pierda su valor. Y por ende te sube la demanda versus donde pasan situaciones mm, complicadas en tu país y el país en sí, o sea, la economía en sí decide ahorrar. Y ese ahorro significa que no te va a comprar o no va a haber ese consumo recurrente. Entonces baja por ende la demanda. Siendo que esto no se puede controlar y el financiero tiene que decidir si financia o no estos temas de arriba y hacia abajo, desde tu experiencia, ¿cómo tú le darías la vuelta a estos negativos que ocurren en las compañías? ¿Tienes algún ejemplo? Obviamente no mencionando las empresas donde se puede salir de este hueco. Eh, ¿Hay algún parámetro recomendable desde el mundo financiero donde digas, mira, si 3 años estás en negativo, ya es chao, cerrala, mandala a bancarrota? Hay empresas de Estados Unidos que no necesitan tener un P&L anual, simplemente quiebran, como pasó con, no me acuerdo el banco, el Silicon Valley, Gracias, vale, Franco. que fue este año, que quebró de la noche a la mañana. Bueno, en Bolivia igual estamos ahí con el tema del banco fácil. Entonces, creo que depende de la industria, pero te escucho. ¿Cómo nos podrías ayudar a tener más visibilidad en ese aspecto de cómo dar la vuelta a los negativos de las compañías?
Claro, ahí digamos es principio probablemente finanzas así 101, en el cual no mantengas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Es decir, cuando uno ya comienza a ver, por ejemplo, en tu ejemplo decías, existen ciclos económicos y eso va a pasar, eso pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Probablemente en economías más desarrolladas los ciclos son más suaves, es decir, no son tan abruptos versus otras economías como las latinoamericanas, donde tienes ciclos económicos mucho más marcados, ¿no? Donde la pendiente de crecimiento y la pendiente de decrecimiento son mucho más pronunciadas. Entonces, en ese sentido, principio 101, no mantengas los huevos en la misma canasta, viene a ser crítico, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ponías, digamos, en una empresa, digamos, de consumo masivo, en el cual, digamos, probablemente, no sé, en una crisis solo venda, eh, no sé, pues joyas o productos que no sean de necesidad, ¿no? Eh, entonces, ahí claramente va a ser impactada de forma directa. Entonces, ahí, digamos, el consejo es mantener un portafolio de productos que te permita mantener, digamos, si quieres, niveles de rentabilidad estables o por lo menos, digamos, en ciclos económicos, digamos, complicados, donde sabes que, digamos, no vas a vender o donde vas a tener que pelear con precio, es, ok, mantengo, digamos, un portafolio de servicios o productos amplios que me permite, digamos, tener los niveles de rentabilidad necesarios para ser autosostenible, ¿no? Si quieres, para una empresa, mucho depende de su gobierno, de sus accionistas, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuánto tiempo si estoy en pérdida, cuánto tiempo estoy dispuesto eh, a seguir perdiendo, o cuál es mi, mi, mi foco, el tiempo que voy a esperar hasta poder recuperar lo que vaya perdiendo. Nos vamos a enfocar obviamente en la empresa privada, donde, como tú lo has dicho, el objetivo siempre va a ser generar rentabilidad, generar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente, digamos, después de 2 a 3 gestiones con pérdida, ya uno, digamos, ya comienza a replantear, uno replantea el modelo de negocio, o dos, ya entran estrategias de, ok, ¿qué uno puede hacer? ¿No? Voy a vender la compañía, voy a salir a buscar capital, o realmente si eso no es una opción, o que voy a declarar bancarrota, ¿no? Y voy a, digamos, liquidar todos los activos que tenga para hacer frente a los pasivos de la compañía, ¿no? Hay diferentes opciones, pero, digamos, para evitar llegar a ese, a esas decisiones, o para o evitar llegar a ese contexto, siempre es importante, digamos, para cualquier compañía, ¿no? O sea, hacer un análisis de digamos, estresar el flujo de caja en escenarios, digamos, complejos, en el cual, ok, digamos, no sé, si soy un supermercado, ¿no? Probablemente, digamos, televisores en un escenario, digamos, de crisis o un escenario complejo, no voy a vender tal cual como venda pan, ¿no? O agua, o yogur, o leche, o productos que sé que rotan, digamos, que van a rotar tanto cuando la economía suba, como cuando la economía baje, ¿no? Versus otro tipo de productos que obviamente juguetes o algo que sé que no, papas fritas, digamos, en nuestro ejemplo anterior, que no es un bien, no es una necesidad. Entonces, con un análisis de riesgo, de estrés en el flujo de caja por impactos negativos en la economía, es donde yo voy a saber, ok, hasta qué punto puedo llegar. Y dos, me va a permitir, ok, si sé que voy a tener flujo de caja negativo, porque eso no es la perdición, sino que, ok, tengo que financiarlo con préstamo, tengo que financiarlo con levantamiento de capital, con alguna forma que me permita mantener operaciones, mantener el flujo de caja positivo, porque como comentábamos antes, ese es, digamos, con eso vive una compañía. Era una duda que yo tenía en mis inicios de carrera y bueno, quisiera que tú nos lo expliques en tus palabras porque existe mucha confusión de flujo de caja con estado de resultados. Y tú dijiste una frase que es muy verdadera. El tema de tener flujo de caja negativo no siempre es pérdida. ¿Por qué
y nos podrías dar el tema de por qué no es algo crítico y se puede dar la vuelta, y dónde sí es algo crítico cuando ves estado de resultados. ¿Cuál es la diferencia flujo de caja y estado de resultados? Ahí si quieres, uno es así, cash basis y el otro no. A ver, ¿qué significa esto? No sé, pongamos, digamos, vamos a poner en ejemplos personales. Es decir, por ejemplo, yo no sé, tengo la herencia del terreno de mi abuelito. Es un terreno gigante, grande, probablemente tiene un valor de mercado bastante alto. Ok, entonces, ok, digamos, entre comillas, debería yo estar bien, porque tengo un terreno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo, digamos, en el flujo que genero, no sé, ese terreno lo alquilo, genero $1,000 de alquiler, pero los impuestos, digamos, son, o digamos, el mantenimiento de ese terreno, ya sea limpieza, pintura, qué sé yo, son 2,000, ¿no? Entonces, genero 1,000, tengo que pagar 2,000, me faltan 1,000, ¿ya? Entonces, mi estado de resultados, el estado de resultados va a mostrar probablemente más 1,000, menos 2,000, me faltan 1,000. Mi balance va a mostrar, no sé, pues pongámosle valor 1,000, o sea, mi activo, en lo que tengo y lo que debo, ok, 1,000,000 en activo y 1,000,000 en patrimonio, porque ese es el valor del terreno. Entonces, ese terreno no me está generando lo que necesito yo para los pagos que me demandan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, genero un flujo de caja negativo, que no es malo, solamente que no me da. Y necesito volver, necesito liquidez, necesito efectivizar, si quiero, necesito volver caja a ese terreno. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir a un banco, una entidad financiera, hipotecar ese terreno, decir, ok, préstame este dinero para yo financiar mis gastos y probablemente hacer algo para que esos 1,000 se conviertan en 3,000. ¿No? Ok, no sé, construiré tiendas en ese terreno con el dinero que me preste, con eso, digamos, generaré el flujo de caja que necesito, ¿no? Entonces, flujo de caja negativo no es algo malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si después de me presto dinero, construyo las tiendas, genero, digamos, 3,000, entonces pago, digamos, los 2,000, pago mi interés y capital, si quieren, al banco, 500, y me sobran 500, ¿no? Entonces, ok, ya estoy en positivo. Lo malo es que si hago esa inversión, hago las tiendas en mi terreno y no logro alquilarlos, por cualquier motivo, no sé. Entonces, ahora mi flujo de caja lo he vuelto más negativo porque tengo que pagar, o sea, genero los 1,000, Intereses. tengo que pagar intereses sobre esos 2,000. Entonces, en algún punto del tiempo, si no puedo hacer frente a esos pagos, lo que va a pasar es que el banco me va a ejecutar, me va a quitar el terreno y se va a quedar con el mismo para hacer, digamos, para saldar la deuda que yo tengo con el banco, ¿no? Entonces, ahí es un manejo bien dinámico y depende mucho, digamos, de hasta cuánto yo puedo, o sea, cuánta, cuánta caja voy a generar y cuánta expectativa de financiamiento pueda tener respecto al flujo de caja que pueda generar, digamos. Si quieres, flujo de caja es lo que entra y sale de la cuenta, de mi caja de ahorro, ¿no? O de la cuenta que pueda tener en el banco. Entra y sale, llámese impuestos, llámese gastos, llámese venta del terreno, piensa en ese lado. Y por el lado del estado de resultados, digamos, es un enfoque contable, es un enfoque, digamos, que pueda tener partidas de ingreso y gasto que no representen caja. Entonces puede ser igual que, digamos, ¿qué pasa si el terreno, construyen, digamos, un puente al terreno o asfaltan la avenida, ese terreno se valoriza, ¿no? Pasa de 1,000,000 a 2,000,000, en teoría he ganado 2,000,000, entonces yo voy a registrar contablemente una ganancia de 1,000,000, ok, menos mis gastos 2,000, ok, ganancia de 999, etcétera, ¿no? Pero no es caja, o sea, mi disponible no se ha movido. O sea, si bien he ganado, he hecho una ganancia contable, ¿no? Entonces, ahí sí tiene un poquito la diferencia, ya poniendo un ejemplo personal. Entonces, las personas que aún están con problemas de flujo, que no puedes pagar a tu proveedor, tienes que pedirle más días de crédito, estás incumpliendo,
No es algo crítico, se puede dar la vuelta si existe buenas decisiones financieras en la compañía y mueven estas palanquitas que te pueden ayudar a dar la vuelta, la torta de pasar de un negativo. Y lo menciono porque hace un año hay un grupo de WhatsApp de compras en Bolivia y también de supply chain y la mayoría comentaba, ¿no? O sea, mi empresa no puede pagar a mis proveedores, ya no sé qué hacer, me llaman todos los días y entra esa susceptibilidad cuando realmente no conoces bien qué significa ese tema de flujo versus un estado de resultados. Y el supply chainer tiene mucho peso en esta decisión. Mi consejo, si están teniendo problemas de flujo, y no creo que el financiero no les haya exigido eso, es incrementen los días de crédito con los proveedores. Si le pagas al contado, bueno, ahora pagarle a 30 días, 60, 90. Y por el otro lado, ajusta a tus clientes. Si les has dado crédito, no sé, de 90 días, ya no les des crédito de 90, bájalos a 60, bájalos a 30 y ahí es donde esto puede mejorar. Avanzando con el tema del tema financiero, Álvaro, eh, tú has trabajado, bueno, el tema de la sostenibilidad. Quiero entrar a ese tema porque es un tema crítico actualmente en la cadena de suministros moderna. Eh, en Latinoamérica va a entrar, yo considero, en los siguientes años con más fuerza. Un poco de contexto a los que nos escuchan. Ya empresas en Estados Unidos exigen como sus políticas de compañía que cumplan ciertos requisitos, ciertos indicadores con el tema de sustentabilidad. Si tú no cumples esos requisitos, tú dejas de trabajar con esas empresas. Y no estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de empresas grandes como ser Amazon, Apple. Y, y bueno, tú, tú ¿cómo estás abordando hoy en día con Credibolsas S.A. la sostenibilidad de las operaciones? Y cómo estos van a verse reflejados en las siguientes decisiones financieras de los siguientes 5 años. Bueno, no sé si 5, 2, 3 años, tú nos dirás. No, sí, a ver, como comentabas, Credibols, a ser parte del grupo financiero Crédito, tiene un enfoque alto en sostenibilidad, ¿no? Si quieres, para poner un poquito de contexto, este enfoque, este concepto, nace del enfoque ASG, ambiental, social y gobernanza, por sus siglas. Digamos, a raíz de riesgos no financieros que son diferentes a los tradicionales, ¿no? Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio. Estos riesgos no financieros están asociados a megatendencias globales que están transformando nuestro entorno de negocios. ¿A qué me refiero con estos? Cambios demográficos, disrupciones tecnológicas, crecimiento de la población, cambio en el estilo de vida, ¿no? Estas megatendencias han llevado a la generación de nuevos riesgos y a la creación de estos criterios, ¿no? Estos criterios son un conjunto que ayuda a los inversionistas, como tú decías, a seleccionar inversiones específicas que cumplan estos criterios y probablemente a entidades externas, agencias de calificación que puntúan, que evalúan que estos criterios se cumplan, ¿no? Si enfocamos un poquitito en ASG, volviendo al tema ambiental, temas de cambio climático, gestión del agua, gestión de residuos, por la parte social, inclusión financiera, derechos humanos, equidad, diversidad, por el lado de la gobernanza, sobornos, corrupción, diversidad en los órganos de gobierno me refiero a juntas de accionistas, directorios, comités, etcétera, presentación y transparencia en la información, digamos, y aparte del beneficio moral del tema, o sea, existen estudios que han demostrado, digamos, que existe creación de valor en el largo plazo, o sea, existe un retorno positivo en cuanto a un enfoque en sostenibilidad, ¿no? ¿Y cuál es este retorno positivo? Decremento, digamos, en los costos del OPEX, CAPEX, existen beneficios regulatorios, crecimiento de ingreso y, digamos, lo más importante, protección del valor de la compañía. El BDP, no sé si sigue con la promoción, pero estaba
sacando un crédito de inversión para energías verdes a un, entre comillas, porcentaje de interés anual. Es parte de estas, esto que nos mencionas y esto que menciono del BDP es parte de todo este cambio que está existiendo en el tema financiero respecto a sostenibilidad. Sí, es un ejemplo local, digamos, de crédito, ¿no? Es el BDP Ecoeficiencia, se llama, es un crédito para capital de operación e inversión para operaciones de eficiencia energética, producción más limpia, energía renovable, tiene, digamos, tasas preferenciales, ¿no? Y, digamos, ese producto apoya a productos a proyectos que estén, digamos, enfocados en los temas producción más limpia, energía renovable, economía circular, ¿no? Es a lo que está enfocado, si quieres, dentro del, del, del lado ambiental y, digamos, lo más importante es que contribuye, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS que se han establecido, ¿no? O sea, si quieres, cumple ciertos checks ahí, ¿no? Otro ejemplo, digamos, diferente es Yape, la billetera móvil del banco del BCP, que es un producto que ayuda a la sostenibilidad generando inclusión financiera, ¿no? Esto permite a personas que no tienen cuentas en una entidad financiera poder realizar y recibir pagos mediante su número celular, es decir, sin tener una cuenta en el banco, ¿no? Es también otro ejemplo, digamos, dentro del rubro local, por el lado, digamos, del BDP, por el lado de créditos y por el lado, digamos, de servicio, YAPE con la billetera móvil del banco de crédito. Acá me nacen dos dudas. La primera corta es qué significa ODS. Nos acabas de mencionar que hay un número de ODS. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, bueno, primero vamos con esa, después te doy la segunda. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, también conocidos como Objetivos Globales, son los establecidos por Naciones Unidas el 2015, como si quieres una llamada al planeta para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para hasta el 2023, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Son 17 objetivos, ¿no? Establecidos de nuevo por Naciones Unidas, que reconocen ámbitos y áreas que deben equilibrar sostenibilidad social, económica y ambiental, ¿no? Entonces, si quieres, digamos, la base o el baseline que se establece desde Naciones Unidas con temas específicos y puntuales para llegar a un 2030 sostenible. Es excelente escuchar esto. Y justo hace 2 semanas discutía con algunos colegas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema que menos se discute a nivel general en cadena de suministros y que lo conocemos como importante y abarcábamos el tema de sostenibilidad en la cadena de suministros? Hay un libro que les recomiendo bastante porque menciona tal cual las palabras de Álvaro, el tema de que estos proyectos de inversión en sostenibilidad realmente traen beneficios en las compañías. Este libro se llama Balancing Green de Yoshi Sheffi. Pone ejemplos de estudios con empresas grandes como ser Coca-Cola, donde hacen inversiones en sostenibilidad y realmente tienen un rendimiento a la inversión bastante grande o que se equipara a algunas que se consideran grandes en el medio financiero. Entonces, recomendación, no dejen de lado eso porque cada vez está entrando con más fuerza y va a llegar a un punto donde vamos a estar apagando incendios porque las regulaciones van a venir con dureza y de golpe en ciertas situaciones. Acá en Bolivia, para los que nos escuchan fuera de Bolivia, las últimas 2 semanas estuvimos con un gran problema del aire en los países, en las ciudades principales, donde realmente la calidad de aire era pésima por no tener sistemas o reglas claras o revisiones
periódicas de los chequeos acá en Bolivia. Y bueno, es lo que nosotros estamos viviendo, arruina la economía. Y bueno, si estuviera hablando con alguien que ve de economía, me diría todo lo negativo que ha traído. Han parado las clases en algunas ciudades. eh, Realmente las personas que salían a trabajar sentían ese desgaste porque era como si estuvieras realmente respirando eh, o fumando todo el día, ¿no? Entonces, recomendación, no dejen de lado el tema de sostenibilidad. La segunda pregunta para ti, Álvaro, iba respecto al tema de Yape. Yape entra como una solución, como tú dices, para las personas que no tienen el acceso al sistema financiero. Y hay más parecidos a ese aspecto. La mayoría de las startups en Latinoamérica van por ese lado, ¿no? Se venden por el lado de que queremos aumentar la inclusión financiera, van a X mercados, en su speech eh, ponen estos datos, ¿no? De cada 10 personas acá en la región, solo 5 tienen acceso al tema del bancario. ¿Por qué y cómo se lo puede considerar estas iniciativas eh, en el grupo de sostenibilidad? ¿Desde qué punto de vista se lo puede considerar sostenibilidad? Desde el enfoque social. Ahí, digamos, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre tratemos de acordarnos de los criterios ASG, ambiental, social y gobernanza. En este caso, digamos específico, se apunta al criterio social donde tú promueves la inclusión financiera para personas que probablemente no tengan una cuenta y no vayan a tenerla, ¿no? Es decir, no van a ir al banco a abrir una cuenta de ahorro, una caja de ahorro con la cual uno transacciona, ¿no? El éxito, digamos, de esta billetera móvil que ya cuenta con más de 1 millón de usuarios en Bolivia, es que te promociona y te hace fácil los pagos con tu celular a través de la aplicación, ¿no? Entonces, tú puedes, digamos, realizar pagos, si quieres, cotidianos en el mercado, en la tienda, en el transporte, y ese es el objetivo, ¿no? La facilidad de la transaccionabilidad sin la necesidad de tener tu cuenta, ¿no? Porque eso, digamos, tal vez no hay, digamos, no tienes, si vives, digamos, en zonas alejadas a la ciudad, probablemente no existe una entidad financiera, pero sí tienes un número de celular con el cual puedes, digamos, transaccionar, ¿no? Pero también está asociado, si quieres, a la facilidad de interoperabilidad por el QR. El QR, digamos, es, bueno, creo que todos los que escuchan lo conocen, pero para los que escuchan fuera, sí es importante mencionar que eh, el QR en Bolivia es estándar para todo el sistema financiero, es decir, tú puedes interactuar entre cualquier entidad financiera vía un QR, versus en otros países, por ejemplo, que no tienen esa interconectividad, ¿no? Es decir, solo tú puedes transaccionar entre ciertos bancos, pero no entre todos. En cambio, localmente, ha sido un estándar, digamos, establecido por el sistema financiero en el cual, digamos, te permite transaccionar de forma sencilla, es decir, con el simple scan de, 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 de un QR puedes hacer un pago o puedes recibirlo. Y el beneficio adicional es que no necesitas una cuenta bancaria. Y si quieres uno adicional más a lo que a esta billetera móvil, es que, digamos, si tú haces un pago, para los que hacen, digamos, pago vía, los que tienen cuenta, yo incluido, cuenta bancaria, cuando te mandan un QR, tienes que sacar, digamos, una foto, guardarlo en tus fotos, entrar a tu aplicación, eh, que se llama, y escanear, o sea, subir el QR y hacer el pago. En el caso de Yape, si, digamos, yo quiero transferirte ahorita 10 bolivianos, entonces tú me dictas el celular y te transfiero en forma automática ante el celular sin tener que salirme de la aplicación, ¿no? Entonces también otro, si quieres, me salto un paso, ¿no? Entonces lo hace más sencillo, pero el fuerte está en el foco de incluir, digamos, financieramente vía teléfono celular y poder transaccionar, digamos, hacer tus operaciones, pagar servicios y demás de forma sencilla. Acá voy a salir un poquito en paréntesis. Aquí es una más curiosidad personal. Tema de Yape, entiendo, y me vas a corregir con esta apreciación.
El modelo de negocio es generar volumen. Esas personas que no tienen acceso, obviamente, van a tener X monto guardadas en esta billetera y ese monto que recolectan, obviamente, van a hacer otras inversiones y de ahí va a salir la rentabilidad de este modelo. Eh, ¿Qué pasa con las empresas que simplemente utilizan el QR? ¿Dónde está la ganancia de promover el uso del QR? Si no cobras fees, no cobras transacción, o sea, no hay ningún costo para el cliente. ¿Dónde está el beneficio de ese modelo fuera de Yape? Yape recolecta, pero hay otras que no recolectan, No, simplemente tú hacen dices transacción. otras billeteras, o sea, utilizar el QR para hacer cobros, digamos, vía tu empresa, vía pagos. Correcto. Yo creo que, digamos, si quieres en la facilidad de proveerle a tu cliente ese medio de pago, ¿no? Porque probablemente, digamos, tienes clientes que no tengan o se hayan quedado sin efectivo y no manejan una tarjeta de débito o crédito, o el cajero esté lejos, o les dé flojera ir a sacar dinero. Entonces, si quieres, los limitas, ¿no? O tengan que entrar, darles tú tu cuenta, tener que entrar a su aplicación, poner el número de la cuenta, buscar, pasarte el comprobante y demás, ¿no? Versus este tipo, digamos, de productos que te permite, ok, digamos, la gran mayoría tiene un celular que tiene una cámara y tiene, digamos, te vas con la aplicación instalada y, digamos, dentro de la aplicación tu usuario activo es que puedes hacer ese tipo de pagos, ¿no? Ese es, digamos, facilidad en la transaccionabilidad, si quieres, ¿no? Yo creo que por Ah, ahí ya. está el beneficio. Entonces, solo es un beneficio para el cliente, no es que ellos buscan tener, o sea, no hay un medio de ganancia. Por ejemplo, el tema de utilizar la tarjeta de crédito, te cobran comisión y esa comisión es X% de acuerdo al rubro y ahí es donde generan la ganancia. QR es facilidad para los clientes. Claro, exacto. Y también para el negocio, para hacer el cobro, digamos, ¿no? Con saber que ahí revisar tu estado de cuenta y ver los abonos de forma inmediata, ¿no? Interesante. Voy a volver al otro tema que estábamos conversando, cerrando este paréntesis. ¿Tú has experimentado, tienes la vivencia de alguna inversión exitosa en tema de sostenibilidad? Sí, en realidad a la fecha, digamos, localmente, yo creo que hay varios proyectos que se están encaminando, pero por lo pronto no. Sin embargo, digamos, si tengo que compartir algún ejemplo, el que me gusta destacar son bonos de países, ¿no? Bonos soberanos. Recientemente Uruguay, digamos, hizo una emisión de un bono sustentable. Es el segundo país en Latinoamérica en realizar ese tipo de emisión, en el cual es un bono que tiene criterios de sustentabilidad. ¿Y por qué tiene criterios de sustentabilidad? Es por un tema de, digamos, uno, obviamente, apoyar en ese enfoque, y dos, también tiene un criterio bien financiero, bien fuerte, ¿no? Entonces, a ver, el bono se emite para un país como es Uruguay, 1.5 mil millones de dólares, la oferta. La demanda, gente que quiere comprar el bono, 4.5 mil millones, es decir, o sea, tres veces, casi un poquito más de tres veces, ¿no? O sea, tienes una sobre demanda por el bono. O sea, ahí ves un apetito, digamos, por este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, este bono, digamos, se emite y tiene dos objetivos de sustentabilidad por detrás. Uno, la reducción de gases de efecto invernadero con una medición anual. Y dos, mantener el 100% de bosques nativos de Uruguay con una medición 4 años. O sea, desafíos altamente grandes, ¿no? Para un país. Y dos, beneficios por el lado de sus exportaciones, dado que, como comentabas al inicio, digamos, existen ciertos países que están pidiendo ya requisitos para recibir exportaciones, para, digamos, tener socios comerciales que compartan, digamos, la visión de ese país. En este caso, digamos, uno, le ayuda al país a exportar, y dos, si quieres, a mantener un enfoque de sustentabilidad. Por el lado financiero, digamos, existe un beneficio. ¿Por qué? Porque
el cupón del bono, es decir, digamos, si quieres, la tasa de interés que va a recibir el inversionista, o sea, tiene un esquema step up, step down. Es decir, esa tasa de interés puede subir como puede bajar. ¿Ya? La tasa de interés a la cual se ha emitido es 5.75%, que es lo que el inversionista genera. Pero ¿qué es lo que pasa si cumple sus objetivos? Y es más, en realidad debería cumplir los objetivos y en realidad supera los objetivos. Entonces tiene un step down en la tasa, es decir, ya no tiene que pagar 5,75, sino existe una rebaja de 15 puntos básicos, eso es 0,15%. Entonces el país tiene que pagar 5,5%. Ahora también se da lo opuesto. ¿Qué pasa si no cumple los objetivos? Es que tiene que pagar el país, subiría 15 básicos de 5,75 a 5,90%, ¿no? Entonces, esa es una señal bien importante porque tienes ahí inversionistas que están dispuestos a recibir menor rentabilidad, pero saben que, digamos, la inversión que están realizando tiene un impacto en impacto ambiental bien importante, ¿no? En este caso, digamos, enfocados en este país que te comento. Y acá en Bolivia, ¿hay alguna iniciativa? Hay un público que nos escucha que tiene cargos de gerentes de logística, gerentes generales. Si yo fuera uno de ellos, un gerente general que está hablando con su financiero qué va a hacer con ese cash, con ese flujo que ha generado esto o que va a generar este año de acuerdo a lo proyectado, ¿qué recomendación le darías a este gerente general o gerente de logística que nos escucha? Sí, en el mercado local hay si quieres, una demanda por ese tipo de inversiones. Hoy por hoy, digamos, el único programa autorizado vía regulador es una emisión de bonos de bonos sostenibles del Banco de Desarrollo Productivo, justamente, ¿no? Que todavía está, digamos, el programa de emisión aprobado. No existe una emisión registrada todavía. Digamos, como agencia de bolsa, nosotros sí estamos explorando, digamos, el mercado, trabajando, si quieres, en poder desarrollar los criterios, digamos, que permitan realizar el financiamiento vía este instrumento. Hay ciertos criterios que tiene que cumplir, digamos, estándares ICMA para que sea calificada como una inversión sustentable. Y si yo tuviera, a la pregunta, si yo tuviera que hacer una recomendación, es que efectivamente existe un beneficio por el lado, digamos, de el apetito por inversionistas institucionales para apoyar este sector. Es decir, puede, digamos, existe una demanda no satisfecha a la fecha, obviamente que tiene que irse trabajando, existe, digamos, temas regulatorios igual que hay que irlos trabajando, digamos, en conjunto con con las entidades reguladoras que nos permitan, digamos, un contexto favorable para ese tipo de emisiones. Pero, digamos, yo considero que sí existe un mercado interesante donde existen inversionistas que desean eh, invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, el consejo sería, uno, hay que cumplir criterios bien específicos en los proyectos que uno va a financiar, ¿no? Entonces, en este caso hay que, digamos, entender qué criterios uno tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, eran bien específicos. Hay que reducir los efectos de los gases de efecto invernadero. Y dos, mantener bosques al 100%. ¿No? Entonces, ok, ¿cómo mantengo bosques o cómo reduzco gases de efecto invernadero? Entonces, si ya si quieres la segunda derivada dentro de esto, entonces tengo que entender cómo llego a esto, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo un poco más específico en cuanto, si quieres, a estos nuevos riesgos no financieros que poco a poco o sea, se están transformando, si quieres, tomando el contexto en riesgos ya financieros. Ese sería mi consejo, ¿no? Ir interiorizándose en el tema, obviamente trabajando con los actores que estemos impulsando esto. Interesante. Es decir, que sí,
mañana yo quisiera invertir en paneles solares para una fábrica que consume gran cantidad de energía, tu recomendación es que me interiorice en el tema, haga un plan para ver qué objetivos voy a cumplir y pides inversión a estas entidades que están dispuestas a invertir. Exactamente, vía mercado de valores, justamente, ¿no? Entonces hay un criterio, de emisión, digamos, de bonos verdes, sociales, y cuando uno cumple ambos criterios, bonos sustentables. Excelente. Gracias, Álvaro. Sé que este tema tal vez lo estamos tocando muy por encima. Em, si alguien quiere contactarte, Álvaro, para esos temas, ¿dónde pueden buscarte o encontrarte? Sí, ahí, digamos, en la página de Credibolsa, www.credibolsa.com.bo, ahí van a poder ver en la sección de contactos mi correo, el teléfono de la oficina, o digamos, mi correo a Rosenbluth, así como se ve en el nombre, AROSENBLUTH, @credibolsa.com.bo, en el cual abierto a discutir, asesorar, apoyar en este tipo de proyectos, dado que yo creo que es un entorno bien prometedor a futuro que va a permitir, digamos, uno, apoyar, digamos, o sea, tienes una demanda insatisfecha, entonces claramente hay mercado, y dos, obviamente, que cumpla y que apoye en la agenda de los ODS de cara al 2030. Gracias, Álvaro. Ya tienen ahí los datos para nuestros podcasts escucha. Vámonos al tema de indicadores. Mm, si bien ya hemos hablado de algunos y tal vez no es mi intención redundar, pero sí poner en énfasis que son importantes, ¿cuáles son los indicadores principales desde tu punto de vista, Álvaro, para las empresas em, que no están en el rubro de los servicios, que administran una cadena de suministros como parte de su cadena de valor? Digamos, en cuanto a un enfoque de sostenibilidad, digamos, si yo quiero hacer ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago el link entre la cadena de suministro y la gestión financiera en este enfoque? ¿No? Entonces, voy a poner un ejemplo, digamos, que es real. Eh, Esto del cambio climático ha hecho que las emisiones de carbono vayan incrementando, esto hace que la temperatura vaya subiendo, esto hace, digamos, que exista deforestación, que exista cambios abruptos en la temperatura, existen incendios que no se puedan controlar y demás, algo a lo que tú comentabas que hemos visto acá en nuestro país hace una semana, básicamente, ¿no? Entonces, pero yo me voy a referir a un ejemplo que pasó en Paraguay. Justamente el caudal del río Paraná disminuyó de forma abrupta debido a falta de lluvias. Esto por la deforestación y demás, ¿no? Entonces eso hizo, digamos, que la cadena de suministro en cuanto al ruteo que se tiene para la importación y exportación por ese canal se corte. Entonces la velocidad para zarpar, para mantener, o sea, para mantener el flujo de la mercadería se cortó o era muy lento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, la mercadería está varada, está con retrasos, por el lado financiero se tiene dinero parqueado que no está generando ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces, esto claramente se transformó, digamos, o sea, es un riesgo climático que se transformó en un riesgo financiero, ¿no? Entonces, ahí, entre el esquema de estos dos nuevos riesgos, ¿no? Riesgos físicos, o sea, que es un riesgo de evento climático severo, sequía, inundación, tormenta, riesgos de transición, ¿no? Que es, digamos, otro nuevo concepto, que son, a la medida en la cual una economía se va transformando en más verde, van a existir cambios regulatorios, cambios en las preferencias de los consumidores, que pueden dar lugar a nuevos costos que uno no los tenía contemplados y, digamos, o nuevos costos regulatorios, ¿no? Entonces, en cuanto a nuevos indicadores, me refiero a estos nuevos riesgos que aparecen debido, digamos, a este cambio que antes no se lo tenía o no era tan material, probablemente, digamos, uno lo veía, pero no impactaba de forma directa a la cadena de suministro. Entonces, imagínense, digamos, en ese caso de planear todo, pero por
o una lluvia muy fuerte, o el otro lado, la falta de lluvia en el canal, o digamos algún desliz, algún bloqueo, algún derrumbe que uno no lo tenga, pero por temas de, de- del medio ambiente que generen este tipo de disrupciones, digamos, en la cadena, es que uno puede, o sea, el plan cambia, ¿no? O sea, va a tener que uno adaptarse de forma inmediata para ver o sea, cómo soluciona ese tema, ¿no? Justamente lo que tú decías, ok, bueno, al proveedor no te puedo pagar, tengo que pagar de acá a 2 meses más, o 3 meses más, a los clientes tendré que cobrarles más rápido, o tendré que salir a liquidar mercadería que tengo ahí en el inventario porque necesito la caja, ¿no? Siempre, siempre, siempre cuidando, si quieres, el flujo de caja. Gracias, Álvaro, por toda esa iluminación en ese lado que realmente, como lo mencioné, no es muy conversado hoy en día en las industrias. Vamos al tema, ya cerrando esta parte de discusión, de debate. Vamos al tema de las regularizaciones internacionales. Quiero hablar del tema de centralización y descentralización desde tu perspectiva. Que el mundo cada vez está más globalizado, muchas soluciones están ingresando, como tú mencionabas, offline, el tema de las fintech, que están volviéndose más relevantes e incluso eh, están siendo adquiridas por los bancos porque dan soluciones a la actualidad en ciertos aspectos. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de las regulaciones internacionales que tenemos actualmente en tema financiero y cómo ves el tema de la descentralización en el futuro? Yo creo que es un tema bien, bien nuevo, o sea, el tema de la descentralización. ¿Nuevo en qué sentido? Porque regulatoriamente es bien, es complicado, dependiendo del país, ¿no? Entonces, obviamente, la tendencia, digamos, del mundo siempre, por un tema de regulación, ha sido no a la descentralización, sino a la centralización, vía entidades reguladoras que permitan, digamos, establecer el marco regulatorio para prestar servicios financieros. Entonces, entran, digamos, estas fintechs que probablemente tienen modelos disruptivos diferentes a los tradicionales, en el cual, ok, generan, digamos, mayor transaccionabilidad, accesibilidad y demás. Y yo creo que esto va a ir, digamos, evolucionando el tema digamos, de utilizar este tipo de tecnologías siempre en el marco, digamos, del cumplimiento regulatorio que compete a cada país. Es un tema, digamos, no menor, en el cual uno tiene que ir desarrollándose personalmente, digamos, en mi caso, nada, pues, este tipo de tecnologías, ¿no? Hay un montón de herramientas, sí, obviamente me enfocan en el rubro financiero, hay unas que, digamos, FinBiz, FinAI, digamos, a los que tengan más curiosidad les puedo pasar las páginas, en el cual haces análisis financiero, puedes tener, digamos, reportes. Más allá de tener información, puedes tener opiniones de uno si invertiría, no invertiría y el por qué, ¿no? Entonces yo puedo tener mi percepción, digamos, de, ok, quiero comprar esta acción, eh, pero no, y utilizando, digamos, este tipo de tecnologías, yo pues le puedo preguntar, ok, ¿tú comprarías y bajo qué parámetros, ¿no? Otro tema, digamos, por el lado de utilizar este tipo de tecnologías es que permita, digamos, la información y compartir información de forma sencilla, abierta y segura, ¿no? La cadena de bloque, la cadena de bloque al inicio, la cadena de bloques, digamos, si quieren, un libro mayor de contabilidad privado que se comparte entre todos los usuarios que están dentro de la misma cadena de bloques, donde hacer, si quieren, eh, tener errores dentro de esa misma cadena es imposible, ¿no? Porque tendría que tener errores toditos los componentes de la cadena, ¿no? Entonces, yo creo que son tecnologías que van evolucionando y que son altamente importantes. Yo creo que en cualquier rubro, en este caso, digamos, en el rubro financiero, en aprender, ir, digamos, entendiendo, capacitándose
y utilizándolas, ¿no? Hay un montón de herramientas gratuitas que te permiten, digamos, ok, ya eh, interactuando con la herramienta, uno ya aprende qué es lo que puede hacer y qué no es lo que puedo hacer, o cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces ya uno tal vez va ampliando la capacidad que tiene para poder tomar decisiones y con más puntos de vista, ¿no? Probablemente más allá, digamos, del análisis que haga uno, tiene una herramienta más que le permite tomar una decisión con mayor información, si quieres, ¿no? Y tal vez, inclusive, digamos, no sé, en mi caso, habiendo utilizado este tipo de herramientas, con una diferente perspectiva y tal vez inclusive mucho más numérica de lo que uno puede hacer, porque uno probablemente siempre tenga ciertos sesgos, a, ciertos sesgos cognitivos por el mismo hecho de la persona, ¿no? Cada quien tiene algunos sesgos bien claros, financieramente hablando, ¿no? Con todo esto que nos comentas, Álvaro, me nace la siguiente duda y tu perspectiva. Eh, BlackRock, y tú nos vas a dar los datos para el público de quién estamos hablando cuando mencionamos BlackRock. Hace, no me acuerdo si era meses o año, pero no es hace 5, es después de la pandemia o este mismo año, inicios de 2023, que realizó una inversión considerable en tecnologías blockchain, que va muy ligada a este tema del Bitcoin y etcétera. ¿Qué nos quiere decir esto como señala a todos los que están en el tema financiero? Es que, a ver, BlackRock, si quieres, es el administrador de fondos más grandes del mundo, pero debido a la cantidad de dinero, digamos, a la cantidad de AUMs, Assets Under Management, que maneja, que son casi 9.5 trillones de dólares, o sea, para dar contexto, bueno, esto es stock y lo que voy a mencionar en el PIB de Estados Unidos es probablemente ahí flujo, pero digamos maneja 400 veces lo que toda la economía de Estados Unidos produce en un año, ¿no? Ese es el dinero que maneja, que administra. Entonces, si bien es el administrador de fondos más grande del mundo, viene a ser la compañía financiera más grande de todo el mundo, ¿no? Para dar contexto, digamos, la número uno maneja 9.5 trillones, The Vanguard Group maneja 8.4 trillones y la tercera, que es UBS, maneja 4.4. Entonces ahí ya ven si quieren, la diferencia, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de administradores de fondos por el tamaño que tienen y obviamente la visión y por qué los hacen, digamos, obviamente los líderes, es que tienen una amplia gama, digamos, de inversión e invierte en las megatendencias, ¿no? En qué es lo que va a generar dinero de acá a 10, 20, 50, 100 años, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tú lo ves probablemente haciendo inversiones eh, altas, digamos, inversiones que estima obviamente generar una rentabilidad de acá a un largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, digamos, el objetivo de poner dinero en ese tipo de tecnologías, siendo que es el futuro, digamos, yo creo, financiero, operativo y demás, ¿no? O sea, tú ya tienes este tipo de tecnologías ya produciendo, o sea, reemplazando el trabajo de ciertas profesiones, ¿no? Donde tú, digamos, en lo que yo conozco, digamos, o en lo que he escuchado en realidad, es ok, hazme el script de esta publicación y quiero que sea así y te lo bota de forma perfecta. O hazme el resumen, digamos, o hazme este trabajo, digamos, académico y te lo hacen en segundos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí ha visto, digamos, el potencial y obviamente para mantenerse como el administrador de fondos más grande del mundo, tiene que estar, digamos, en lo que va a generar dinero de acá a futuro, a corto, mediano y largo, ¿no? Entonces es una buena
referencia, ver en qué siempre está invirtiendo, porque ahí está, bueno, que ya acá seguramente está el rendimiento a futuro, ¿no? Gracias, Álvaro. Ya estamos entrando a las preguntas finales. Antes de entrar a las preguntas de cada episodio, a las preguntas de cierre, eh, quería hacerte esta última pregunta respecto a cómo tú ves eh, la mayor oportunidad la mayor oportunidad de mejora en el tema de la gestión financiera hoy en día en Latinoamérica. Y bueno, si que gustas también en el mundo, ¿no? Porque ya está cada vez más globalizado. Yo creo ahí, digamos, es una muy buena pregunta, porque, digamos, hay varios puntos, ¿no? Es bien importante, pero, digamos, en opinión personal, ¿no? Si yo tuviera que decir, ok, ¿cuál es la oportunidad, digamos, que yo veo a futuro para poder, no sé si mejorar las finanzas, pero hacer crecer el mercado? Es un beneficio, es un esquema de, no sé, en mi caso, digamos, como digo, posición personal, de capacitación en nuestro mercado, ¿no? Es el tema digamos, poder interactuar con otras, o sea, me refiero al mercado, probablemente al mercado LATAM, digamos, ¿no? Poder interactuar con con entidades, digamos, de fuera, es que he percibido yo una falta de conocimiento o poder, digamos, conversar de los mismos temas, mismos productos, mercados, así como, digamos, uno hablara con alguien de Estados Unidos, de Asia y demás, ¿no? Entonces, o sea, viendo el mercado local, yo creo que eso es un tema bien, Latam bien importante, eso se puede distribuir, y no porque yo sea, digamos, no por un tema propio, sino por un tema de que yo predico, o sea, trato de hacer lo que predico, ¿no? Claramente. Entonces, tratando de seguir estudiando, seguir certificándome, etcétera, etcétera. Eh, pero yo ahí sí percibo una oportunidad por el lado personal. Por el lado de mercados, creo que es bien, digamos, interesante tu pregunta porque hay una película, digamos, The Big Short, ¿no? Que seguramente, si no la han visto, para los que les encantan las finanzas, la recomiendo verla, donde explica, digamos, el tema de la crisis financiera. Sin embargo, cierra con un tema súper importante en el cual tú ves un inversionista que es un doctor, digamos, en ciencias médicas. Obviamente ha estudiado finanzas, pero es impresionante ver ese perfil en el cual, digamos, Sierra hace inversiones no tradicionales o hace, digamos, desafía al mercado, ¿no? Entonces, se hablaba con, ok, o sea, es una persona que ha podido predecir la crisis y ha generado rentabilidad sobre su predicción. Entonces, y te dice, ¿en qué está invirtiendo ahora esta persona? Está invirtiendo en el mercado de agua. Entonces uno decía, ok, o sea, el tema y ahí yo me ponía a investigar un poquito el mercado del agua, ¿no? Entonces, ¿por qué está metido en el mercado del agua? Porque se proyecta que, digamos, el agua se va a acabar, el agua potable como tal. Y las plantas que generan, digamos, de tratamiento de agua no generan la cantidad suficiente que demanda el mundo de agua potable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué invierte en agua? Invierte, digamos, si quieres, en soluciones o tecnología que quite la salinidad del agua del mar. Entonces, hasta ahorita no se encontró nada, pero el que encuentre eso, el que invierta, digamos, en eso, se va, claro, volver probablemente millonario, pero más allá de la rentabilidad es el mensaje, ¿no? Es como que, ok, yo estoy invirtiendo aparte en el futuro, ¿no? Estoy invirtiendo realmente en que de acá nuestros nietos sí van a tener un problema, digamos, de agua, o tal vez los nietos de los nietos, no lo sé, pero ya con un enfoque, o sea, con una visión de acá a probablemente 30 o 50 o 100 años, pero claro, lo hago hoy, ¿no? Porque obviamente eso probablemente nadie lo está haciendo o probablemente invertir en algo así sea muy, o sea, sea muy barato, ¿no? O sea, si ponemos, digamos, financieramente hablando un ejemplo, que yo invierto
en Facebook, invierto en Google, invierto en Amazon, antes de que sean lo que son ahora, ¿no? Cuando realmente estaban comenzando, eran empresas chiquitas donde, ok, era barato, ¿no? Entonces, hoy por hoy, digamos, si probablemente hubiera tenido la suerte de tener esa visión e invertir en ese momento, digamos, tienes un retorno, digamos, a tu inversión en miles de por cientos y tal vez un poquito más, ¿no? Gracias, gracias Álvaro. Me causó curiosidad. Y, bueno, sé que he dicho que era la última pregunta, pero tiene que ver con el tema que mencionas. Así como él ha invertido en agua, también escuché que él estaba invirtiendo en contra de varias empresas importantes hoy en día. Estaba apostando en contra de Amazon, en contra de Tesla. Eh, es también para nosotros una señal de que esas tecnologías están sobrevaloradas hoy en día y que van a llegar a una estabilización, porque nuevamente todo es cíclico, sube, baja. eh, o cómo tú lo analizas o cómo lo ves esa inversión en contra, o sea, de lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Tesla, 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 Amazon, Amazon, Apple. Yo creo que responde, digamos, a la estrategia que tenían en la película como tal, de que ve o sea, por lo que he leído, porque está invirtiendo esto, está apostando a una caída fuerte del mercado de valores hace ya bastante tiempo, ¿no? Lleva un año, tal vez un poquito más, inclusive más, digamos, tal vez 2 años, pero el punto es que eh, digamos, la política monetaria de Estados Unidos ha tenido un incremento muy fuerte en cuanto a tasas de interés y ahora como que ya se está manteniendo estable, ¿no? Entonces, su apuesta, o por lo menos mi opinión respecto a lo que he leído que está haciendo, es que espera una corrección de mercado, como tú dices, bastante importante. Entonces, apuesta en contra, ¿no? Es decir, ok, se va a caer, apuesta a que se caiga y sobre eso generar rentabilidad. Es interesante porque tal cual en la película tiene que pasar demasiado tiempo, o sea, años hasta que su predicción se cumpla, ¿no? En este caso yo creo que está haciendo lo mismo, ¿no? Con una ya estabilidad, digamos, en tasas de interés en cuanto al mercado americano, eh, se espera, digamos, una corrección fuerte que hasta ahorita no se da, ¿no? El mercado sigue subiendo, o sea, con sus altos y bajos, pero digamos, viendo en el largo plazo, está positivo, ¿no? Entonces, está apostando una corrección bien importante en cuanto a valorización, digamos, en mercado americano, en estas empresas que tú comentabas, y en general que digamos, habrá que esperar cuándo se materializa, porque también apostar en contra es pagar el seguro, pagar el seguro, pagar el seguro, pagar el seguro, hasta que se efectivice, pero tú estás asumiendo que todo el pago del seguro que haces lo fondeas desde tus recursos, desde tu rentabilidad. Entonces, tal cual, los que, digamos, quieren tener el ejemplo más técnico, vean la película, ahí se explica de forma perfecta, digamos, obviamente con un lujo de detalle en el cual, oye, ¿por qué estoy negativo y cómo genero la rentabilidad? Pero yo creo que va por ahí el tema. Gracias Álvaro. Sí, totalmente. Yo tuve que verla 2 veces para entender los conceptos porque a la primera no... son términos financieros que si no los has visto antes, te cuestan a la primera, por más que lo traten de explicar. Pero una vez lo entiendes, es increíble todo el know-how que te puede dar y perspectiva para ver las cosas que pasan hoy en el mundo, ¿no? No hay... Siempre va a haber crisis y obviamente después de la crisis viene la subida y es algo cíclico y vamos a pasar esto tal vez unas 2, 3, 4, 5 veces en nuestras vidas. Bueno, Totalmente. entrando a las preguntas de cierre, querido Álvaro, tengo dos para ti y es que imagina que tienes el poder o la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que todas las personas lo lean. ¿Qué frase elegirías para compartir? Es bien sencillo. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Ya? Esa es una frase de Albert Einstein. ¿Y por qué es la octava maravilla del mundo? Quien entiende el interés compuesto lo gana. Quien no lo entiende lo paga, ¿no? Entonces es básicamente realicen inversiones lo más rápido que pueda.
si quieren, o sea, dicho de otra forma, ¿no? O sea, rentabilicen su dinero. Gracias. Y la última, ya cerrando este episodio. Hemos repasado tu trayectoria, decisiones, como las que nos comentabas, de estudiar administración, de pasarte a cierta industria de seguros, e-commerce, de ahí volver al tema de la bolsa. Y bueno, en todas estas decisiones has tenido desafíos y éxitos. ¿Qué pasaría si mañana perdieras la memoria y solo pudieras retener un recuerdo o lección de vida? ¿Cuál sería ese recuerdo o aprendizaje que escogerías, Álvaro? Yo creo que, digamos, digamos, hay un proverbio, digamos, que si quieres resume este aprendizaje, ¿no? Si te caes 7 veces, te levantas 8, ¿no? Un proverbio japonés o chino, no me acuerdo ahorita. Sin embargo, es como que, como tú dices, toda carrera de cualquiera siempre tiene desafíos y demás. Yo en mi caso he tenido varios tropiezos con problemas, digamos, en la oficina o problemas, digamos, personales o inclusive, digamos, mm, frustraciones propias en digamos, dado exámenes que he reprobado que nunca esperaba reprobar. Puede ser que para alguien, digamos, que digo, oye, okay, pero yo siempre alguien reprobó un examen, sí, pero eran exámenes que me tomaban, certificaciones que me tomaban más de un año o 2 de preparación. Entonces era volver a comenzar de nuevo, o digamos problemas con montos de dinero bastante elevados, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, es bien, lo podría resumir en perseverancia y, digamos, pecar de hacer en vez de no hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ante la duda, si te equivocas, vuelves a hacer. Y si te equivocas otra vez, vuelves a hacer otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? A lo que te permita no siempre mantenerte en movimiento y digamos, haciendo algo, ¿no? Y eso te va a permitir llegar, completar o, digamos, alcanzar las metas que uno se propone. Pero es interesante porque probablemente no las alcances de la forma que esperas, ¿no? Sino que sigas otro camino y después, digamos, tal vez el tiempo que tú no esperabas, alcances tu meta. Ese es algo que a mí me ha ayudado y, digamos, lo comparto para que quien lo tome le ayude y, digamos, consejo igual a mí mismo, ¿no? Que, oye, ese es el camino para mí, ¿no? Como opinión personal. Muchas gracias, Álvaro. Realmente un muy bonito capítulo. No se habla mucho de finanzas en supply chain, o bueno, no se suele o solía. Ahora estamos tratando de conversar y es importante tener tu perspectiva desde las finanzas, justamente para tener un mejor performance. Agradezco todo tu tiempo brindado el día de hoy, Álvaro. Sé que tienes una agenda muy ocupada y en nombre de todo el equipo, gracias nuevamente. No, gracias a ti, Ángel, y a todo tu equipo. Un placer haber estado acá. Eh, Ojalá se vuelva a repetir en futuro con otros temas. Ahí vamos a ver cómo evoluciona este interesante mercado de capitales y obviamente su relación directa con la cadena de suministro, que hemos, creo que, dado ejemplos ahí que permitan, digamos, generar la curiosidad de los que nos escuchan. Enfoque de sostenibilidad, igual, que es bastante interesante, el cual estamos trabajando como agencia de bolsa, ¿no? Y bueno, ahí a la orden para lo que necesite y bueno, para que nos escuchan, cualquier consulta, igual a la orden. Gracias, Álvaro, y gracias a todos los podcast escuchas. Este capítulo fue producido y desarrollado por Zulema Kenta y Pablo Oropesa, como coordinador de marketing Miguel Atila, coordinadora de distribución Ariana Bovarín y como anfitrión y co-founder del podcast Ángel Gutiérrez. Si crees que este episodio lo puede disfrutar alguien más, compártelo. Recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También puedes mantenerte conectado con nosotros vía Instagram y LinkedIn. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos.